Y hoy vamos a retomar una serie que, bueno, hace 8 días fue festivo, llevábamos algunas semanas con esta serie como iniciándola y es la serie Iglesia Relevante. Y la pregunta que queremos responder hoy es, ¿cómo florecer en la vida? ¿Cómo florecer en la vida? Y quisiéramos que ustedes respondan esa pregunta en el chat. ¿Cómo florecer en la vida? Y bueno, Sami, cuéntanos algo sobre las flores. Bueno, para mí las flores son muy bonitas. A mi esposa le encantan las flores, las matas, pero tú me contabas algo que me llamó mucho la atención acerca de la función de las flores. Entonces, mientras la iglesia responde la pregunta de cómo tener una vida que florece, ¿por qué no nos cuentas eso que me contabas sobre la función de las flores? Pues bueno, yo pensé que las flores eran netamente como decorativas, ¿sí? Tal vez lo vi en biología y se me había olvidado, pero hoy preparando el tema, encontré lo siguiente, y es que la función de las flores o la función principal de las flores es producir semillas para las plantas, siendo las semillas la próxima generación y principal medio para que una especie se perpetúe y propague. No, tremendo. Entonces, más allá de la belleza, ¿no? que tienen las flores, tienen un propósito. Y el propósito es un propósito de multiplicación. O sea, me parece que eso es genial, saber que el propósito de las flores es que su especie no se extinga. Y creo que hoy es un buen momento para aplicarlo a la vida cristiana, porque sí o sí tenemos que nosotros florecer. O sea, entendiendo esta definición tan hermosa que nos acabas de dar, creo que estamos llamados a florecer. Como iglesia de Cristo, como líderes, como familias, estamos llamados a florecer. Y antes de leer las respuestas, Pau, ¿qué te parece si leemos el texto bíblico? Porque creo que muchos ya están ahí escribiendo cómo tener una vida que florece, pero leamos este texto bíblico que nos habla de florecer, que es el Salmo 92, 12 al 15. Así es, y dice la palabra de Dios en Salmos 92, versículo 2: como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto, siempre estarán saludables y frondosos, para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Y es que aquí el salmista hace una comparación de los justos, los hijos de Dios, con las palmeras y con los cedros del Líbano. Y también pues eso nos llevó a investigar un poco sobre estos dos tipos de árboles. Y wow, algo que encontramos, pues ya todos sabemos que una palmera es la planta más alta, ¿no? Que existe por allí en climas muy tropicales. Pero ¿cuántos años puede vivir una palmera? ¿Cuántos crees tú? Yo creo que más de 100. Imagínate que hay palmeras que llegan a vivir hasta 750 años. ¡Wow! Tremendo. 750 años. Impactante. Recuerdo que vi una película que muestra un caso de la vida real de que hubo un tsunami y esta familia se salva porque se toma de una palmera. Es que realmente las palmeras son además muy fuertes frente a cualquier tipo de desastre natural. Pero me impactó esto del tiempo, porque o sea que una palmera, cuántos niños jugaron alrededor de una palmera? ¿Cuántas Ah, generaciones pasaron? Y imagínate que los cedros del Líbano viven mucho más. ¿Cómo cuántos años ponen ustedes que vive un cedro del Líbano? no, yo ese sí me acuerdo y esos son como más de 3000. 3000 años en promedio vive un árbol de cedro del Líbano. Este árbol tiene unas ramas que se pueden extender hasta 40 metros.
cuando veo que el salmista, guiado por el Espíritu Santo que inspira esta palabra, escribe y compara, creo que Dios nos está hablando de eternidad, nos está hablando de un florecer aquí en la tierra, pero también en la eternidad, y que impacta nuevas generaciones como lo hacen las flores. Las flores son lindas, casi no duran, ¿no? Casi no duran, pero cumplen el propósito de su belleza, que es sembrar esa semillita para que la planta siga perdurando en otros terrenos y pueda así volver el ciclo de el florecimiento. Entonces, ¿cómo florecer en la vida? ¿Qué escribieron en YouTube, Sam? Sí, algunos han escrito, estaba mirando acá y dice, eh, Rosalvira acaba de escribir, florecemos estando unidos al tronco principal que es Cristo. Creo que esa es como la definición por acá La en... definición. Bueno, y pues les esa es. animamos a que vayan tomando sus apuntes y sus notas y también nos hagan ver que están ahí muy atentos, colocando esas notas en el chat. Sí, creo que de pronto no respondieron, tal vez hay timidez, pero nosotros les vamos a decir, les vamos a ayudar a decir cómo tener una vida que florece, cómo nosotros podemos tener una vida que florece. Y creo que en primer lugar, tenemos una vida que florece o podemos florecer en la vida al Y ya ser voy, estoy viendo. plantados en la casa de Dios, ser plantados en la casa de Dios. Y la casa de Dios no es otra cosa que su presencia, no es otra cosa que la iglesia en la tierra. Entonces usted y yo somos esa casa, somos la iglesia, ese lugar donde usted y yo debemos plantarnos. Y eso implica echar raíces profundas. Si usted quiere realmente florecer, ahorita Pablo nos daba esa definición tremenda del propósito de las flores, que es que una generación de flores no se extinga. Creo que usted y yo tenemos que plantarnos en la casa de Dios, porque así lo dice la palabra de Dios. ¿Dónde florecen? Dice, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Cuando miramos el contexto de lo que está hablando el salmista se quejaba y decía, oiga, yo veo que los malos florecen, pero lo que el salmista no sabía es que solamente los que están plantados en la casa de Dios florecen de verdad, porque aunque los malos florecen, dice la palabra de Dios, que tarde o temprano serán destruidos y serán destruidos si no se arrepienten. Por eso aquí clave iglesia, si tú quieres florecer, si tú deseas que tu familia florezca, si tú quieres que el ministerio que Dios te ha dado florezca, no hay duda, tienes que estar plantado. Tienes que estar plantado en la iglesia. Y todos los creyentes necesitamos echar raíces. Necesitamos echar raíces, pero no en cualquier lugar, porque hay gente que florece y echa raíces lejos de Dios, pero tarde o temprano serán destruidos. Nosotros tenemos que echar raíces en la iglesia, echar raíces en la palabra de Dios, porque la iglesia es un terreno fértil para que podamos florecer. Entonces, sí o sí, tienes que estar plantado en la casa de Dios, Pau. Así es. Así que tenemos que desmontar esa idea de que podemos florecer rechazando la iglesia, Así es. porque la iglesia es el diseño de Dios para hacernos florecer. La iglesia de Cristo es realmente el cuerpo y necesitamos cumplir nuestra función dentro de ese cuerpo. Mira que por eso muchas personas no florecen. Y encontré dos tipos de personas. Unas que
odian la iglesia, que dicen no, la iglesia no, porque tienen una raíz de amargura y quieren tener siempre una relación con Dios y desarrollar un ministerio como una isla, y ahí quedan estancados, quedan estancados. Y hay otros que entran a la iglesia, pero no echan raíces, Claro. sino que se quedan ahí como asistentes domingueros, que escuchan la palabra, pero no permiten que Dios haga el propósito de ellos dentro de la iglesia. Y al no permitirlo, lo que pasa es que se deforman. Muchos de ellos se tuercen, digámoslo así, en la murmuración, en la mentira, en motivaciones incorrectas para el servicio, en cualquier tipo de pecado que se vuelve, como lo dice también una parábola, en maleza, ¿no? Entonces viene el siervo y dice, no la cortes aún, dale un año más. Y creo que muchos que hay dentro de las iglesias necesitan realmente echar raíces, Claro. perdonando, amando la iglesia para evitar ser cortados y para realmente florecer. Y creo, Pau, que uno de los lugares donde más florecemos y damos fruto es en los grupos pequeños, porque en el servicio general es muy difícil relacionarnos con otros, es muy difícil conocer a todos. Dice una encuesta que por mucho en la iglesia llegamos a conocer a 65 personas. Y en nuestra iglesia los cultos son de 500, 600 personas y uno dice, pero claro, necesito un grupo pequeño. La invitación, si aún no perteneces a un grupo pequeño, se avecina una próxima, una nueva temporada de grupos pequeños y sí o sí tienes que ingresar a uno, entrar a un grupo pequeño, plantarte ahí, comenzar a servir ahí, comenzar a generar espacios de servicio, vincúlate a un ministerio, porque ahí es donde realmente florecemos. No sé, tal vez permanecer en el mismo lugar podría parecer aburrido, pero en realidad no hay una mejor experiencia que permanecer en la iglesia porque ahí estamos creciendo. Uno podría decir, no, pero ese cedro ahí aplastado toda la vida. No, pero en realidad son 3000 años de crecimiento. Y qué bonito saber que nosotros podemos ser parte de esa generación que se Ajá. queda plantada no para morir, sino se queda plantada para crecer y para crecer durante mucho tiempo. Y por eso debemos de tener claro dónde Dios nos ha plantado. En el caso nuestro hemos vivido, en tu caso toda tu vida, en la Gran Comisión, iglesia, y yo pues la mayor parte de mi vida fui plantada en esta iglesia. Y realmente a veces no ha sido tan agradable, han venido tormentas, han venido momentos donde he sentido como que, uy, como que algo me quiere arrancar, pero Dios nos ha dado promesa y ahí está la Amén. promesa, y es que los que están plantados darán fruto en todo tiempo. Y creo que por eso nosotros podemos florecer, porque nos decidimos aún y a pesar de las tormentas a obedecer y mantenernos fieles. Y en segundo lugar, podemos florecer en la vida al ser nutridos por la palabra de Dios. Y Sí. es lo que este texto habla en el versículo 15, que lo quiero leer nuevamente, que dice, para proclamar, el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Y aquí la palabra clave es la justicia. Y todos los seres humanos tienen hambre de justicia. Y en nombre de la justicia se abren partidos políticos, se da muerte a personas, se hace daño, se van presos, tantas cosas. Pero realmente si yo puedo ser justo, es si quiero acoger la palabra de Dios como el agua que nutra mi alma. No hay otra forma de florecer en la vida que llenarnos la mente y el corazón de la palabra de Dios. La Ah, pregunta que te hago a ti, a los que están conectados, es ¿de qué está llena tu mente?
haz un ejercicio. ¿En qué fue lo que más pensaste hoy? ¿Cuáles fueron esos pensamientos? Tal vez pensamientos de rencor, de cansancio, de temor, de angustia, o pensaste la palabra de Dios. ¿Y de qué está lleno tu corazón? Por ejemplo, en este momento, en tu corazón, ¿estás recibiendo esta palabra? O tal vez estás tan estresado y angustiado que mientras la escuchas, estás haciendo otras cosas y no te das la oportunidad de que la palabra penetre tu ser. Sam. Sí es, Pau. Ahorita pensando en cómo muchos que están en alguna adicción, en un vicio, tal vez en inmoralidad sexual, en impureza, pueden florecer. O sea, la clave está en lo que tú estabas diciendo, porque ven y escuchan lo que no les conviene. ¿Qué tal si cambian lo que ven y escuchan por la palabra de Dios? O sea, ¿qué tal si lo intentan? Porque la palabra de Dios nos ofrece libertad, libertad verdadera. Y algo que puede ser muy útil en eso es no solo leerla y llenarnos de información, sino todos los días. Tú que ya has cultivado el hábito del tiempo con Dios, procura aplicar la palabra de Dios, meditar en ella, pero también aplicar lo que dice la palabra. Porque hay promesas, pero hay promesas no solo para el que la lee, sino para el que la pone en práctica, para el que la obedece. Para ellos hay promesas de Dios. Así que hemos desarrollado un ejemplo que nos ayuda mucho todos los días a poder poner en práctica la palabra, y es el famoso acróstico PAMPE. Cada día que medites en la palabra de Dios, recuerda hacer tu PAMPE. ¿Qué es PAMPE? Cada letra tiene un significado. La primera P, pecado a confesar. Entonces tú lees la palabra y miras este texto bíblico, ¿qué pecado a confesar me lleva? ¿Qué pecado necesito sacar de mi vida? La E, perdón, la A de Pampe, actitud a cambiar. ¿Qué actitud debo cambiar del texto bíblico? ¿Qué actitud? M, mandato a obedecer. ¿Qué orden de la palabra de Dios tengo que sí o sí obedecer? Por ejemplo, a mí me ha parecido impresionante como lo ha hecho Josías en estos días que hemos estado leyendo el segundo libro de Reyes. Él leyó el, el rollo, leyó el libro de la ley. Los historiadores dicen que fue Deuteronomio y de una vez fue sacando y quitando a Baal, a Astarte, quitó todo porque para eso es la Biblia, para obedecerla. Mandato, entonces, Pampe, la P de promesa, reclamar. La Biblia está llena de promesas para nosotros y podemos reclamarlas. Y la E de ejemplo a seguir. Y sin duda, tome apuntes de lo que Dios le habla y comparta eso que el Señor le habla, porque no hay duda que tenemos que ser nutridos por la palabra de Dios, no solamente llenados ahí que la cabeza toda gigante y no aplicamos nada, sino que tenemos que ser nutridos por la palabra de Dios, Pablo. Así es. Oye, recordé que en mi cumpleaños, mi hermana Marce me regaló una flor disecada, como muy hermosa, una rosa. Y esta rosa se ve como viva, o sea, está ahí, olvidé, se las hubiera mostrado, pero me impacta porque ella es inerte, ella está sin vida, pero está ahí como en una burbujita que nadie la puede tocar, no se puede salir de la burbujita porque se va marchitando. Y ella tiene un tiempo de aparentar estar viva, como de unos 3 meses. Y quiero que frente a esta metáfora tengamos cuidado de aparentar florecer, porque puede ser que en algún momento nos enamoramos de Dios, amamos su palabra y florecimos. Wow. Y luego de que vino el pecado y nos llevó a morir, pero quisimos mantener frente a la iglesia una apariencia de Mm, florecer.
Y para tremendo. poder mantenerla, ¿qué tenemos que hacer? Aislarnos. Entonces, no quiero un mentor. No hablo con nadie porque se dan cuenta que solamente es una fachada. Mm, Déjame decirte que tarde o temprano, dentro de tu misma burbuja de engaño, vas a marchitarte y todos lo verán. Dios te guarde de querer engañarte a ti mismo. Y si hoy eres una fachada, una flor disecada, pues muere, porque la única forma de volver a florecer es volverse semilla. Y hay que morir al pecado. Hay que morir al pecado y creo que la palabra de Dios es el espejo que a diario nos dice, corrígete, esto está mal, no lo dejes pasar. Pero también los discípulos del Señor, que son la iglesia, son voces sabias que a veces a través de una corrección, de un consejo, nos están diciendo, ten cuidado, esa actitud no es, esa relación no es. Escuchemos, porque parte del florecimiento está en recibir la palabra, no de un Dios que está por allí, sino la palabra que Dios nos da a través de nuestros hermanos en la fe. ¿Quieres decir algo de esta última parte para pasar al tercero? Sí, Pau, reafirmar algunos comentarios de nuestros hermanos. Elsa Vega dice en Facebook, para florecer debemos estar llenos del Espíritu Santo, guiados por Él para dar fruto. También tenemos aquí a Pilar Monroy, mi querida coordinadora, le mando un abrazo y ella dice, el grupo pequeño me ayuda a echar raíces, crecer y florecer. Y creo que sí es muy valioso lo que pasa en los grupos pequeños. Y María Camacho dice, para realmente florecer como cristianos debemos echar raíces muy profundas y acercarnos cada día más a los pies de Cristo. Y eso era lo que tenía que ver este segundo punto que estamos viendo y es Ajá, ser nutridos por la palabra de Dios. Sí o sí, sí. necesitamos la... Y en tercer lugar, podemos florecer en la vida al ser fructíferos en el amor de Dios. Y quiero retomar el versículo 13 en su segunda parte y el versículo 14 que dice, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto, siempre estarán saludables y frondosos. Y aquí vemos que florecen en los atrios, en la casa de Dios. Y esto representa una vez más y afirma que la promesa va ligada y condicionada a estar unida al cuerpo de Cristo. No voy a florecer. Tal vez me haré popular ante el mundo, hablando de un Dios y hablando de un Cristo que no es el Cristo resucitado, sino el que me conviene para estar tal vez mal con mis hermanos. Pero ser plantados en la casa de Dios implica realmente perdonar, amar. El mayor fruto y la mayor semilla que nosotros podemos sembrar para florecer es el amor. Y creo que Eh, entonces, Pau, con lo que dices, que florecer no tiene, o digamos, ser fructíferos y florecer no tiene que ver tanto con que el mundo vea cuán hermoso soy, talentoso, mi talento para cantar, para la guitarra, lo capaz que puedo llegar a ser, sino que en realidad ser fructíferos en el amor de Dios es mostrar la gloria de Dios, es que la gente vea a través de nosotros la gloria de Dios. Finalmente ese es el fin de la iglesia. La iglesia es la atracción más hermosa del mundo porque muestra el amor de Dios. Por eso en realidad es espectacular la iglesia, porque es ahí, cuando tú y yo somos iglesia, es decir, cuando tú y yo compartimos el evangelio como lo veíamos el domingo a través de la historia de Jonás, cuando tú y yo mostramos a través de acciones de servicio, cuando damos a nuestro hermano que pasa necesidad, cuando perdonamos al que nos ofende, cuando servimos en la iglesia con los dones y los talentos que Dios nos ha dado, no para que nos vean, no para, sino para exaltar a Cristo, creo que ese es el objetivo y sin duda daremos mucho fruto que mostrará
no nuestro amor, sino el amor de Dios por esta humanidad. Y eso sí que es florecer. Eso sí que es florecer porque en el ejemplo que vas al principio de las flores, sin duda vamos a permitir que una generación no se extinga, no muera, sino que avance y dé mucho fruto más. Sí, entonces podemos decir que florecer tiene que ver con servir. Servir porque Jesucristo mismo dice que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y uno ve flores tan lindas que mueren y a uno de mujer le da pesar, ay, se murió la florecita. Pero ella cumplió su propósito. Ella dejó la semilla y gracias a su existencia y a su muerte vienen otras flores. Y creo que nosotros estamos para sembrar desde una actitud de servicio unas nuevas generaciones que sigan llevando el evangelio, que es el precioso tesoro, la hermosa semilla que crece y crece de maneras asombrosas que no podemos nosotros entender. Nada de lo que tú hagas para Dios es en vano, nada, dice la palabra de Dios. Recuerdo una linda flor y fue mi maestra de escuela dominical. Yo recuerdo que lloraba cuando me dejaban allá, o sea, tendría como 6 años, pero lo recuerdo. Y ella, eh, yo lloraba, no quería quedarme en la escuela dominical, pero ella oraba por mí. Y algún día recuerdo que me tomó y me dijo, te quiero decir que tú eres profeta de las naciones de la tierra y que Dios te ha apartado para ser esposa de un pastor. Y yo recordé eso porque ella misma me lo recordó cuando ya tenía como 20 años y ya estaba con David de novia y vi cómo esta mujer sembró en mí fe, sembró en mi amor y ella lloraba cuando me vio de 20 años. Me decía, hola, qué alegría ver que tú estás cumpliendo el propósito de Dios como Dios me lo mostró. Tú que eres una maestra de escuela dominical, nuestra querida y amada Carolina Murcia, que es una excelente maestra de Sala Cuna, todo lo que has sembrado dará mucho fruto y otros testificarán. Tremendo. Y que podamos cantarlo como lo hemos cantado durante ya varios años. Soy como el árbol que Dios plantó y en su palabra firme estoy.